tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a la información de Ultimátum Noticias correspondiente a este martes 11 de mayo del 2021. Y pues hoy muchos capitalinos sufrimos congestionamiento vehicular porque hubo varios bloqueos por distintos grupos. También le informaremos de que la gente en Tuxtla Gutiérrez ya estaba asustada porque empezó a correr la versión en redes sociales de que uno de los puentes de el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez estaba fisurado. Y como existe la conmoción de que hace una semana aproximadamente pues hubo un percance allá en la Ciudad de México en la línea 12 del metro, donde justamente unas bases que sostenían el paso del metro se vinieron abajo, colapsaron y mataron a 26 personas y más de 70 heridas. Pues eso está muy fresco en la memoria colectiva de la gente y empezaron a ver eso en un puente aquí en Tuxtla Gutiérrez y se empezaron a preocupar. Hoy las autoridades tuvieron que ir a verificar y explicaron qué pasó. Se lo comento un poco más adelante. Ya están tomando medidas preventivas ante la inminente llegada de la temporada de lluvias. Es que por un lado se están adelantando las lluvias y por el otro dicen que el fenómeno de El Niño nos va a pegar muy fuerte. Entonces ya están tomando las previsiones necesarias. Hay un motociclista que está desaparecido, estaba circulando en la carretera Ocosocuautla Las Choapas, se accidentó, solamente encontraron la moto, pero él no aparece. Y allá en la costa, una tragedia, 2 trailers chocaron de frente, fallecieron 2 personas calcinadas. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con los bloqueos y las manifestaciones que vieron hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez? Bueno, en primer momento, maestros normalistas bloquearon la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez en el punto conocido como La Pochota. Están exigiendo audiencia con las autoridades para entregarles un pliego petitorio y para que hagan un examen presencial en la Normal Rural Mactumaxá, porque dicen que se los quieren hacer a distancia. Escuchamos una parte de los reclamos de estos muchachos. Oye, comentabas que la convocatoria no se ha emitido en todas las escuelas normales. ¿En cuáles sí y en cuáles no? Hay una convocatoria oficial que lanza lo que es la Secretaría de Educación Pública, donde en esa convocatoria se plasman todas las convocatorias de las normales. Sin embargo, la Escuela Normal Rural Mactumaxá saca una convocatoria después de esta, en donde se plasman específicamente los puntos que se deben de respetar para poder entrar lo que es el nuevo ingreso. Pero comentabas que en el caso de ¿tú de qué escuela eres? De la Escuela Normal Rural Mactumaxá. ¿Ahí emitieron la convocatoria? No han emitido nada. ¿Y en cuáles sí las emitieron? No han emitido en ninguna escuela normal, por eso mencionamos de que estamos exigiendo primeramente la emisión de la convocatoria para todas las escuelas normales, pero principalmente para Mactumaxá hay puntos que se deben de respetar, las cuales no lo han estado haciendo. Comentabas que hoy tenían mesa de diálogo, ¿se llevó a cabo? Así es, alrededor de las 11 de la mañana nuestra representación estudiantil entró a dicha mesa. Sin embargo, como se mencionó de igual manera, lo que ya antes se hablaba, es que el subsecretario de Educación federalizada, Bien, en un hecho distinto, integrantes del Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de la Industria Alimenticia, Hotelera y Gastronómica, similares y conexos de la República Mexicana, marcharon por principales calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de bloqueos que hay en la empresa Acuagranjas. El cierre es realizado por la Unión de Productores de Pescadores allá en Mezcalapa, y ese acto está afectando directamente a más de 6,000 familias de esa zona. Están reclamando los manifestantes. Resulta que los empresarios de Acuagranjas dicen que han estado expandiendo, han estado creciendo la empresa, y eso ha molestado a los productores locales y por eso están haciendo esos cierres. Pero fíjense que esos cierres, por un lado, pues están afectando, dicen, a más de 6,000 familias, y por el otro lado, pues no han podido atender la producción y se les están
muriendo miles de peces. Bueno, esos son los dos problemas de allá. Y en el tercer caso, representantes del sindicato del personal administrativo de la UNICACH cerraron el Boulevard Belisario Domínguez a la altura de la 14 Poniente, donde se encuentra la rectoría de dicha institución. Resulta que allí tienen un problema sindical desde pues hace algún tiempo y pues de repente suben los ánimos, sube la molestia, crece la tensión y eso lleva a las calles a los manifestantes, y eso fue lo que pasó justamente el día de hoy sobre la avenida central a la altura de la 14 Poniente. Está la rectoría ahí de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y ahí fue justamente esta manifestación, la tercera que hubo hoy en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y de ahí nos vamos a otro asunto que también ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, pero tuvo origen allá en Ocosingo. En recientes fechas le hemos venido publicando tanto en Ultimátum impreso como en Ultimátum MX, en sus plataformas digitales, y aquí en el noticiario o en los noticiarios que tenemos también en Ultimátum, de que pues ha habido constantes enfrentamientos allá en Ocosingo entre simpatizantes del Partido Verde Ecologista y de Morena. El problema es que miembros del Partido Verde vinieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de simpatizantes de Morena, porque miembros del equipo del candidato a reelegirse como presidente municipal de Ocosingo, Jesús Oropesa, agredieron y amenazaron de muerte a los primeros, a los del Verde, el pasado fin de semana. Integrantes de esos dos partidos políticos se encontraron en el ejido Ubilio García de Ocosingo el pasado fin de semana, y los simpatizantes del referido candidato empezaron a agredir a los verde ecologistas, a quienes los despojaron de diversas pertenencias personales, como playeras de propaganda partidista, teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo, que llevaban por concepto de viáticos. Los agresores morenistas amenazaron de muerte a los del Partido Verde y le mandaron el mismo mensaje a su candidato Gilberto Rodríguez. Por eso la denuncia fue presentada aquí en contra de quien o quienes resulten responsables. Primero, de esos hechos que podrían constituir pues varios delitos, ¿verdad? En primer lugar, si se perdieron teléfonos, computadoras y dinero, pues es robo. Si les arrebataron las playeras de propaganda, pues también es robo. Si los amenazaron de muerte, pues también hay delitos de amenazas. En fin, por eso vinieron aquí los agraviados a Tuxtla Gutiérrez a presentar su denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, pero está claro que los agresores están en el equipo del candidato a presidente municipal por Morena de Ocosingo, Jesús Oropesa, quienes han agredido constantemente a los del otro partido. Y bueno, ahora sí, aquí en Tuxtla Gutiérrez, ustedes saben que desde hace algún tiempo se arregló y de una manera muy conveniente el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Se le colocaron puentes a efecto de que en los cruceros donde hay mucho tráfico de vehículos, pues el libramiento norte pasara encima, los conductores que van ahí no tuvieran obstáculos para circular libre y rápidamente de un extremo a otro de la ciudad, y los que tenían necesidad de cruzar por abajo, pues lo hicieran también bajo otros tiempos y otras circunstancias que no obstaculizaran el tráfico de los de arriba. Y por eso se construyeron varios puentes. Bueno, por ahí uno en el libramiento norte, a la altura de la calzada del Sumidero, en donde se le empezó a ver pues aparentemente una fisura. Y como ocurrió recientemente un accidente de metro allá en la Ciudad de México, donde hubo 26 muertos y más de 70 heridos, y en donde las fotos pues son muy claras respecto de que una trave se vino abajo, colapsó
y encima de esa trave se vinieron los vagones del metro con personas encima. Entonces, pues hay preocupación, o hubo preocupación de los tuxtlecos de que no fuera a ser el asunto que también este puente presentara alguna falla, se cayera en algún momento y causara algún daño a las personas o automovilistas que circulan por ahí. Por esa razón empezaron a circular informaciones en redes sociales y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado tomó cartas en el asunto. A través de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos, realizó una inspección sobre el paso a desnivel ubicado en el libramiento norte y la calzada del Sumidero. La dependencia estatal dio a conocer que para brindar un seguimiento integral mantiene coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Estatal y con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La Junta Constructiva, así le llaman, una parte que junta al puente en dos bloques que tienen por ahí, no representa un peligro para los automovilistas, dicen las autoridades de Protección Civil. Sin embargo, añaden que continuarán con los estudios y solicitarán a las autoridades municipales estén realizando las obras de mantenimiento a que haya lugar en esa parte del puente, pues para prevenir algún futuro accidente. Por el momento no representa ningún riesgo, dicen las autoridades, ese puente que está en el libramiento norte y la calzada al Sumidero. Y vamos con el asunto de las lluvias. Ya hemos visto que en varias partes de Tuxtla Gutiérrez ha comenzado a llover, en varias partes del país y en varias partes de Chiapas también, lo que prendió las alarmas de las autoridades de Protección Civil a nivel nacional. Es que se formó una tormenta tropical llamada Andrés en el Océano Pacífico, allá por Sonora, Sinaloa, por Jalisco, en esa parte del Pacífico mexicano, y se formó el domingo pasado, el domingo 9, y dicen que no había ocurrido antes que con esa anticipación se empezaran a formar ya ciclones, lo cual está advirtiendo a las autoridades que se están adelantando las lluvias, de que podrían ser muy intensas a lo largo de esta temporada que ya va a iniciar o que ya está iniciando, y por tanto ya están tomando previsiones. El día de hoy el gobernador Rutilio Escandón Cadenas habló de este sentido, pidió atender medidas de prevención y a Protección Civil, que aunque representan un beneficio en los cultivos, también pueden provocar contingencias las lluvias. Exhortó a la población a mantenerse informada y atenta a las recomendaciones respecto a las indicaciones meteorológicas. El gobernador Rutilio Escandón informó que se ha adelantado la temporada de lluvias y huracanes, que se pronostica será muy intensa debido al fenómeno de la Niña. Por ello exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a implementar todas las medidas de prevención necesarias a fin de no poner en riesgo la vida, integridad y patrimonio de los chiapanecos. Aquí en los estudios de Ultimátum estuvo el vocal ejecutivo del INE en Chiapas, Arturo de León Loredo. Informó que grupos sociales de Ochuc, de Tila y de Honduras de la Sierra pues siguen representando, no lo dijo así, un foco rojo, pero sigue representando una preocupación latente entre las autoridades electorales, porque están diciendo que el 6 de junio no van a permitir la instalación de casillas en esos lugares, Ochuc, Tila y Honduras de la Sierra. Sin embargo, la autoridad Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del INE en Chiapas, pues mantienen la esperanza de que las autoridades gubernamentales estén realizando una labor de conciencia, de convencimiento a esas comunidades para que permitan la instalación de casillas y los comicios del 6 de junio, la jornada electoral, se realice con toda normalidad. Expresó su preocupación también por la constante confrontación existente entre representantes de la Casa del Pueblo y de San Bartolomé de los Llanos en Venustiano Carranza, porque también podría representar un riesgo para el día de las elecciones. Pero vamos a escuchar un extracto de esta entrevista que la podrán leer completa en Ultimátum impreso
de mañana miércoles. Tenemos expresiones en estos lugares, decisiones que han tomado las comunidades con sus liderazgos de no permitir la instalación de casillas. En el caso de Tila no es el primer proceso que esto sucede, se denominan zonas autónomas, y las autoridades gubernamentales responsables de la gobernabilidad, bueno, nos han comunicado igualmente que no hay condiciones ahí, salvo que haya riesgos, porque la postura de los liderazgos de estas regiones es clara: no queremos la casilla. Y entonces, instalar la casilla conlleva el ejercicio de derechos. O sea, en lugar de, desde la postura nuestra desde acá, es que la ciudadanía debería estar exigiéndonos la instalación de casillas, ¿sí? No es cancelando la vía electoral la forma en que podemos resolver, al menos no sabemos de otra manera de resolver las problemáticas y las aspiraciones que tenemos como sociedad, ¿sí? Pero la decisión sigue ahí. Nosotros hemos mantenido la expectativa, seguimos con 6.652 casillas aprobadas, para si nos dijeran sí queremos la elección, mandar ahora sí que toda la gente disponible a garantizar capacitación, integración de mesas directivas de casillas. Bien, y pasando a otras cosas, hay preocupación de una familia de un motociclista que se encuentra en calidad de desaparecido, luego de que presuntamente se habría accidentado cuando circulaba sobre la vía Ocoso-Cuautla-Las Choapas, a la altura de la comunidad Amador Hernández. De acuerdo con los familiares, el joven de nombre Edilberto Gutiérrez Vázquez transitaba a eso de las 9 o 10 de la noche del pasado 9 de mayo por esa zona. Sin embargo, no llegó a su destino. Eso preocupó a los familiares, quienes comenzaron a buscarlo, fueron, recorrieron la ruta que el muchacho presuntamente iba a transitar y se encontraron con que la motocicleta en que viajaba estaba por ahí tirada, aparentemente accidentada. Pero nadie dio razón del paradero del joven referido. ¿Qué están pensando los familiares? Que alguien lo pudo haber auxiliado, si es que se accidentó, y lo pudo haber llevado a algún hospital, y no lo han informado a sus familiares. Entonces, ojalá que de los males el menor, si es que se accidentó y algunas personas lo auxiliaron, pues pronto se sepa en qué hospital está o estaba, y les avisen a sus familiares para que terminen con la angustia que tienen en estos momentos. De esta zona cercana a Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas, y es que un fuerte incendio consumió una casa habitación la mañana de este martes en la colonia San Antonio del Monte de San Cristóbal de las Casas. Cuando llegaron los bomberos, se encontraron con que la segunda planta de la casa, construida con madera y láminas, estaba incendiándose. Los tragahumo de inmediato sofocaron las llamas y removieron el material combustible que había por ahí para evitar la propagación del fuego hacia sitios cercanos. Afortunadamente no hubo lesionados ni pérdidas humanas que lamentar, solo los daños que están visibles porque quedó prácticamente incinerada esta casa allá en San Cristóbal. Y pasemos a otro asunto todavía más lamentable que este. Resulta que chocaron dos trailers allá en la zona costa y dejaron dos calcinados. Un tráiler iba circulando sobre el tramo carretero de Mapastepec hacia Pijijiapan cuando se encontró con otro camión de su mismo tipo, y al invadir carril contrario uno de ellos, los dos chocaron de frente. Uno se incendió y dejó a dos personas calcinadas, el conductor y su acompañante.
Fue alrededor de las 4 de la tarde de este martes cuando ocurrió el percance en inmediaciones del ejido León Brindis. Los organismos de auxilio llegaron un poco después, pero ya nada pudieron hacer para salvar la vida de los dos individuos que habían quedado atrapados en las llamas provocadas por el encontronazo. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez también ocurrió algo que no sucede a cada rato. Resulta que un señor estaba pues peleándose con un vecino allá por la colonia 24 de junio y probablemente fue mucho su enojo que después entró a su casa, se empezó a sentir mal, se desvaneció y falleció aparentemente de un infarto, de un paro cardíaco. Los hechos ocurrieron en la calle Río Suchiapa y Boulevard Fidel Velázquez de la colonia 24 de junio. El señor se llamaba Eduardo, tenía 55 años de edad, estuvo peleándose con uno de sus vecinos y después ingresó a su casa donde empezó a sentirse mal, se desvaneció y cuando fue checado por paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron poco después, se dieron cuenta que ya no tenía signos vitales. Y el primer diagnóstico que dieron es que pudo haber fallecido de un paro cardíaco como consecuencia del enojo que había tenido en el pleito con su vecino. Pues con esto terminamos Ultimátum Noticias correspondiente a esta hora de la noche del martes del 11 de mayo del 2021. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.